Hijos del Convenio. Elder Brand H. Nielsen. De la presidencia de los 70. Este discurso fue dado el 3 de mayo de 2024 en la Conferencia de Mujeres de la Universidad Brigham Young. Marcia y yo estamos encantados de estar con ustedes en esta maravillosa reunión de fieles miembros de la Iglesia de Jesucristo. Marcia y mis hijas han asistido a esta conferencia muchas veces a lo largo de los años, y siempre regresan a casa inspiradas, elevadas y con un renovado deseo de vivir el Evangelio de Jesucristo. Marcia ha incorporado en nuestra familia muchas verdades e ideas aprendidas aquí. Espero hoy poder añadir al espíritu positivo que han sentido durante esta conferencia. Al concluir una conferencia como esta, es posible sentirse insuficiente o pensar que nuestra familia o nuestra situación no coincide con el ideal que esperamos alcanzar, o el ideal que creemos erróneamente que todos los demás tienen. Tal vez pueda demostrarlo. Cuando nuestro hijo mayor tenía 11 años, nuestra familia compró una nueva cámara de video. Esto fue mucho antes de los teléfonos inteligentes. A él le encantaba. Filmaba todo lo que ocurría en nuestra casa. Una noche, antes de dormir, capturó a mi increíble esposa, Marcia, tratando de acostar a nuestros hijos de 3 y 4 años. Ella había leído pacientemente con ellos, y mientras el video comienza, ella está tratando de orar con ellos antes de acostarse. Instruye a Eric, nuestro hijo de 3 años, para que recuerde no bendecir la comida. Por supuesto, él bendice la comida 2 veces, y su hermano de 4 años, Chris, no puede contenerse y siente la necesidad de corregirlo. El caos familiar se desata, y bueno, veamos el video. Okay, Aries, your turn to say the prayer. Now remember, we're not eating supper. Okay? Heavenly Father, thank us to be after soon and we Christ David. Amen. Not the food. Should we try it again? And don't bless the food, okay? Heavenly Father, thank us to be after food. No, we're not blessing the food. Please help us sleep well. Sleep well, Help us do what's right. right, In the name of Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Amen. Marcia y yo estábamos seguros de que no había esperanza para estos dos, o para nosotros. Siempre era a la hora de acostarse cuando sentíamos que éramos los peores padres del mundo. Así que me complace informar que estos dos sirvieron misiones exitosamente, están casados con mujeres increíbles y ahora sirven fielmente en la iglesia. Desearíamos que el Señor nos hubiera dicho en aquel entonces que eventualmente las cosas funcionan. Necesitábamos entender mejor el tema de esta conferencia. Oh Señor, he confiado en ti, y confiaré en ti para siempre. Entonces, al concluir esta conferencia, sepan que con el poder directivo del Señor Jesucristo, el sumo sacerdote de las cosas buenas por venir, lo mejor está por venir. Marcia y yo hemos sido bendecidos al asociarnos con algunos de los mejores miembros de la Iglesia en la tierra. Hoy hablo de los increíbles misioneros de la Iglesia, sus hijos, hijas, nietas, nietos, sobrinas, sobrinos y amigos. Los hemos conocido en casi todos los estados y provincias de los Estados Unidos y Canadá y en los continentes e islas de los mares de todo el mundo. Hemos visitado cientos de misiones y nos hemos reunido con misioneros que ahora enseñan el Evangelio en 60 idiomas diferentes. Durante parte de mi servicio como autoridad general, tuve la bendición de servir como director ejecutivo del departamento misional, y pude asociarme con estas poderosas mujeres y hombres jóvenes casi todos los días.
No puedo expresar lo suficiente la bondad y fidelidad que encontramos al conocerlos. A veces escucho preocupaciones sobre el futuro de la iglesia o el futuro del mundo, pero puedo testificar que nuestros jóvenes misioneros son lo mejor de lo mejor y estamos en muy buenas manos mientras se convierten en miembros y líderes maduros. Son fieles embajadores del Señor. Bautizan a más de 20,000 personas cada mes. Han construido la iglesia en todo el mundo durante los últimos muchos años. He leído la Escritura en Doctrina y Convenios 133 versículos 59 muchas veces. Dice, y por las cosas débiles de la tierra el Señor trillará a las naciones por el poder de su Espíritu. Me he preguntado, ¿quiénes son las cosas débiles de la tierra? Al trabajar con estos jóvenes hombres y mujeres sobresalientes, me he dado cuenta de que cuando tienen 18 y 19 años, McDonald's no está seguro de si los contratará, pero el Señor los toma y trilla las naciones con este moderno ejército de Elamán. El éxito de nuestros misioneros, como el ejército de Elamán del que se habla en el libro de Mormón, es el resultado de maravillosos padres, líderes y mentores que cumplen con sus convenios. He visto milagros en las vidas de nuestros misioneros al provenir de familias, barrios y estacas liderados por padres y mentores que han dejado de lado las distracciones del mundo, como hicieron los padres del ejército de Elamán. Recordarán que cuando los hijos de Mosía enseñaron el Evangelio a los lamanitas, una parte de ellos, los padres del ejército de Elamán, comenzaron a ver la maldad de sus vidas pasadas. Habían sido un pueblo terrible y sediento de sangre. Habían usado sus espadas y escudos y cuchillos muchas veces en batalla. Al convertirse al Evangelio de Jesucristo, hicieron algo extraordinario. Los padres del ejército de Elamán cavaron un agujero profundo, tomaron sus armas y las enterraron profundamente en la tierra. Hicieron un convenio con el Señor de que no volverían a tocar esas armas. Lamentablemente, estos nuevos conversos fueron atacados posteriormente por otros lamanitas y en lugar de desenterrar sus armas, se arrodillaron y algunos de ellos fueron asesinados. Los jóvenes que más tarde formaron el ejército de Elamán observaron lo que hicieron sus padres y líderes. El libro de Mormón describe a estos increíbles conversos en Alma 23 versículos 7 y 8. Porque se convirtieron en un pueblo justo, dejaron de usar las armas de su rebelión, que ya no lucharon más contra Dios, ni contra ninguno de sus hermanos. Ahora bien, estos son los que se convirtieron al Señor. Me encanta esa descripción. He aprendido en mi propia vida que a menudo necesito enterrar las armas de mi rebelión y no luchar más contra Dios. Para mí, ese es el proceso de convertirse. Ese es el proceso de guardar convenios. La mejor parte de la historia es en lo que se convirtieron estos fieles hijos, habiendo sido criados por estos padres que cumplen con sus convenios. Recordarán que cuando Elamán escribe al capitán Moroni y cuenta las batallas de su ejército, informa con gratitud sobre la increíble fe de estos jóvenes. Elamán escribe que aunque algunos de ellos fueron heridos en batalla, no perdió ni una sola alma. Esta historia se vuelve muy personal para nosotros hoy al pensar en nuestro moderno ejército de Elamán. Elamán informa al capitán Moroni. Ahora bien, nunca habían peleado, pero no temían la muerte, y pensaban más en la libertad de sus padres que en sus propias vidas. Sí, habían sido enseñados por sus madres, que si no dudaban, Dios los libraría. Y me repitieron las palabras de sus madres, diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Entendieron el tema de esta conferencia: oh Señor, he confiado en ti, y confiaré en ti para siempre. El ejército de Elamán provenía de maravillosos padres que se habían convertido y que guardaban sus convenios, quienes habían enseñado a sus hijos el Evangelio de Jesucristo en sus hogares. Fue la profunda influencia de una familia que guarda sus convenios lo que los impulsó a través de una circunstancia muy difícil. Marcia y yo hemos tenido experiencias con sus misioneros que nos han enseñado sobre su influencia al enseñar a nuestra generación emergente. Mientras servía como presidente de área de Filipinas, Marcia y yo nos fuimos a la cama una noche con serias advertencias de tormenta para las islas del sur de Filipinas.
Nos comunicamos con nuestros líderes misionales en esas islas y se hicieron preparativos esa noche para que los miembros y misioneros permanecieran a salvo durante la tormenta. Al despertar a la mañana siguiente, esto fue lo que Marcia y yo vimos en CNN. El ojo de la tormenta había cambiado de rumbo hacia el norte y estaba golpeando la ciudad de Tacloban. El tifón Haiyan, como se llamó, se convirtió en uno de los tifones más poderosos de la historia. Sus efectos se sintieron en toda Filipinas. Debido a que la ciudad de Tacloban está situada en el vórtice donde se encuentran dos islas, una oleada de tormenta con olas de casi 25 pies acompañó a este terrible tifón. Además de miles de miembros en peligro, teníamos 204 misioneros en el camino de esa tormenta, junto con maravillosos líderes misionales y sus 4 hijos pequeños. Debido a la severidad de la tormenta, se perdió toda comunicación con la misión y no escuchamos nada de nadie. Intenté llamar, enviar correos electrónicos y mensajes de texto, pero nada llegaba. Los informes de noticias nos decían sobre una terrible destrucción. La oleada de tormenta arrastró a más de 7,000 personas al mar, para nunca más ser escuchadas. Estábamos muy preocupados por la vida y seguridad de los misioneros, nuestros maravillosos miembros y los ciudadanos de Tacloban. Esta es una foto de un vecindario costero en Tacloban antes y después de la tormenta. La oficina de área de Filipinas se convirtió en un centro de respuesta de emergencia para nuestros misioneros y miembros. Pero pasaron días sin noticias de Tacloban. Finalmente, recibí un breve correo electrónico del presidente de misión diciéndome que había localizado a 75 de sus 204 misioneros. No sabía sobre los demás. 4 días agonizantes después de la tormenta, y con la ayuda de nuestros extraordinarios miembros filipinos y mis 2 valientes consejeros y sus esposas, Elder y Sister Ardern y Elder y Sister Ako Hawk, comenzamos a escuchar que más misioneros eran encontrados. Al final del 4.º día, aún no habíamos escuchado de 24 de nuestros misioneros. 5 días después de la tormenta, nos quedaban solo 4 que no podíamos encontrar. Al final del 5.º día, eran 2. Estos 2 últimos, un joven de Filipinas y otro de Idaho, estaban en una pequeña península que había sido golpeada duramente por la tormenta. Algunos de nuestros rescatistas dudaban que los misioneros hubieran sobrevivido. Un fiel empleado de la iglesia filipino emprendió un viaje en motocicleta de 18 horas a través de caminos bloqueados y destruidos para llegar a la casa de los misioneros, solo para encontrarla desaparecida. La tormenta había destruido su casa. Preguntó a los vecinos si sabían algo sobre los misioneros. Le dijeron que los habían visto ayudando en uno de los centros de distribución de alimentos. Después de ver cómo su casa se desintegraba, estos 2 élderes de alguna manera sobrevivieron y dirigieron su atención a servir a otros. Aunque todos sabemos que esta no es la historia de todos los misioneros que experimentan tragedia en su misión, en este caso milagroso, los 2 últimos fueron encontrados. Este fue ciertamente un milagro moderno. Pensé en Doctrina y Convenio 109 versículo 22 y la oración dedicatoria del templo de Kirtland. Y te pedimos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder, y que tu nombre esté sobre ellos, y que tu gloria los rodee, y que tus ángeles tengan cargo de ellos. Proporcionamos alimentos, ropa y agua para nuestros miembros y abrimos nuestras capillas para que tuvieran un lugar donde vivir mientras reparaban sus hogares. Nuestra siguiente tarea fue sacar a los misioneros de la zona de desastre, que se había vuelto muy peligrosa. Algunos aviones estaban volando, pero nuestros intentos de conseguir que los misioneros abordaran esos aviones no fueron atendidos. El Señor proporcionó un camino que no habíamos anticipado. Mientras los misioneros esperaban en el aeropuerto cualquier posibilidad de salir, un soldado estadounidense, que estaba trayendo alimentos, ropa y suministros a Tacloban, notó una placa misional en un joven vestido con ropa de gimnasia. El soldado le preguntó qué estaba haciendo allí. El misionero respondió, estamos tratando de llegar a Manila.
El soldado lo invitó a volar en uno de los helicópteros Osprey vacíos que el ejército estaba utilizando para traer suministros. El elder le dijo, somos 75. Así que este soldado, el sargento del ejército de los Estados Unidos Bryce Clark con el primer grupo de fuerzas especiales, miembro de la iglesia, invitó a todos los misioneros, junto con el presidente de misión, su esposa y sus hijos, a abordar los helicópteros. Para nuestro deleite, el Señor, no sorprendentemente, pudo hacer su propia obra. El Señor trajo a un miembro de la iglesia, que vería y reconocería fácilmente una placa misional, al aeropuerto en Tacloban con helicópteros para rescatar a sus misioneros. Al recibir a estos misioneros que llegaban al MTC de Manila desde la zona de desastre, supimos sin duda que el Señor ama a sus misioneros, que los conoce nombre por nombre y que los cuenta uno por uno. Al llegar el primer grupo de misioneros al MTC de Manila, supimos que habíamos sido testigos de un milagro. Al igual que el ejército de Elamán, cada vida había sido salvada. Todos nos sentimos como Elamán al hablar de sus jóvenes guerreros. Y lo atribuimos justamente al poder milagroso de Dios, debido a su gran fe en aquello que se les había enseñado a creer, que había un Dios justo, y quien no dudara, que sería preservado por su maravilloso poder. Ahora bien, esta era la fe de estos de quienes he hablado, son jóvenes, y sus mentes son firmes, y ponen su confianza en Dios continuamente. Al llegar los misioneros a Manila, habíamos arreglado que pudieran ir a 3 estaciones diferentes: 1, ducharse y ponerse ropa limpia; 2, ir a la cafetería para comer algo; o 3, usar una computadora para hacer una videollamada con su familia. Pensamos que podríamos dividirlos en grupos separados y equitativos. Debimos haber sabido que todos querían hablar con sus familias. Querían hablar con sus madres. Cada uno de ellos. No les importaba la comida, las duchas o la ropa limpia. Habían presenciado la mano de Dios protegiéndolos y querían conectarse con quienes les habían enseñado a confiar en Él. Su fe había sido fortalecida por su confianza en Dios y lo que les habían enseñado sus seres queridos que guardan convenios. Una semana completa después de la tormenta, se tomó esta fotografía milagrosa de los líderes misionales y los 204 misioneros, vestidos con ropa que había sido donada por otros misioneros de otras misiones, todos reunidos de manera segura en el Centro de Capacitación Misional de Filipinas. Algunos misioneros tuvieron que regresar a casa temprano para recibir atención médica. Aunque no todos los misioneros pudieron regresar, una parte gratificante de la historia es que, 5 meses después, Marcia y yo regresamos con muchos de estos fieles jóvenes y jóvenes a reabrir la misión de Tacloban. Este moderno ejército de Elamán quería regresar a las personas que tanto amaban. Al hablar con estos misioneros, aprendimos que su fe provenía de padres, líderes y mentores que guardan sus convenios. Habían observado sus ejemplos de servicio, enseñanza y cumplimiento de sagrados convenios del templo, y los habían visto volcar sus corazones a Dios, que es como todos enterramos las armas de nuestra rebelión y no luchamos más contra Dios. Avancen conmigo ahora al 11 de marzo de 2020. Una fecha que probablemente todos recuerden. Estaba sirviendo como director ejecutivo del departamento misional. Marcia y yo habíamos ido a ver una obra de teatro en el Hell Center Theater esa noche. Mi reloj me notificó que debía llamar a la sede de la iglesia. Pensé que podía esperar hasta que terminara la obra, pero continuó vibrando. Salí de la obra y encontré al presidente Bayard y al elder Uchtdorf en el teléfono. Me dijeron que debido al COVID-19, el presidente Trump acababa de cerrar las fronteras a los Estados Unidos, y todos los países del mundo estaban siguiendo su ejemplo. Teníamos 31,000 misioneros sirviendo fuera de sus países de origen. Digo en broma que entré en mi oficina del departamento misional esa noche del 11 de marzo y salí el 1 de agosto. Todas las fronteras estaban cerradas, no había vuelos internacionales desde aeropuertos internacionales. Bajo la dirección de la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, y como resultado de milagros, pudimos mover a nuestros misioneros a sus países de origen.
Teníamos una gran pregunta sobre qué hacer con todos estos misioneros que regresaban. Los hermanos les ofrecieron la opción de servir en una misión en su país de origen o esperar un año, dejando que el COVID-19 disminuyera y comenzar a servir nuevamente en 12 meses, ambas opciones fieles. Para nuestra sorpresa, casi el 90% quería volver a salir en sus misiones de inmediato. Con el tiempo, se les unieron otros maravillosos jóvenes y jóvenes. Todos habían sido bien enseñados por padres, líderes y mentores que guardan sus convenios de que servir una misión bendeciría sus vidas. Observamos otro milagro. Estas jóvenes y jóvenes dieron un paso adelante e hicieron algo que nadie había anticipado. Con el mundo entero en confinamiento y estos misioneros trabajando solo desde sus apartamentos, bautizaron a 125,000 personas durante ese año de COVID. Pensé que podría ser cero. Nunca habían conocido a la mayoría de sus conversos en persona hasta que asistieron al bautismo. Estos modernos jóvenes guerreros, este moderno ejército de Elamán, a pesar de una pandemia mundial, avanzaron con fe en Jesucristo. Sus padres, líderes y mentores que guardan convenios les habían enseñado sobre la fe y la confianza. Sus padres y líderes habían enterrado las armas de su rebelión y no lucharon más contra Dios. Como resultado, estos increíbles misioneros de COVID, como Nepi, pudieron decir, «Oh Señor, he confiado en ti, y confiaré en ti para siempre». Nuestro talentoso personal en el departamento misional hizo un video de esta experiencia de COVID que me gustaría compartir con ustedes. Está ambientado con la música del coro del tabernáculo cantando un hermoso arreglo de Sigamos el himno. Les digo que escuché esta canción casi todas las mañanas mientras nuestros misioneros luchaban durante la pandemia de COVID. El video comienza con el trabajo misional normal y luego verán el comienzo de la pandemia. Escuchen las palabras de la canción que nos ayudan a saber que no retrocederemos, aunque nuestros números sean pocos.
con fe en Jesucristo. Sus padres, líderes y mentores que guardan convenios les habían enseñado sobre la fe y la confianza. Sus padres y líderes habían enterrado las armas de su rebelión y no lucharon más contra Dios. Como resultado, estos increíbles misioneros de COVID, como Nepi, pudieron decir, «Oh Señor, he confiado en ti, y confiaré en ti para siempre». Nuestro talentoso personal en el departamento misional hizo un video de esta experiencia de COVID que me gustaría compartir con ustedes. Está ambientado con la música del coro del tabernáculo cantando un hermoso arreglo de Sigamos el himno. Les digo que escuché esta canción casi todas las mañanas mientras nuestros misioneros luchaban durante la pandemia de COVID. El video comienza con el trabajo misional normal y luego verán el comienzo de la pandemia. Escuchen las palabras de la canción que nos ayudan a saber que no retrocederemos, aunque nuestros números sean pocos. Video. Mis queridas hermanas, por sus frutos, las conocemos. Hemos visto a sus hijos. Este moderno ejército de Elamán fue enseñado por ustedes. Amo al presidente Nausen. Ayer estuve en el templo con él en una reunión sacramental y de testimonios y nos pidió que continuáramos llevando su amor a ustedes. El presidente Nausen continúa alentándolas en su sagrada responsabilidad de enseñar a esta generación emergente. Él ha dicho esto. Necesitamos mujeres que sepan cómo hacer que sucedan cosas importantes por su fe y que sean defensoras valientes de la moralidad y las familias en un mundo enfermo de pecado. Necesitamos mujeres que se dediquen a guiar a los hijos de Dios a lo largo del camino del convenio hacia la exaltación, mujeres que sepan cómo recibir revelación personal, que entiendan el poder y la paz de la investidura del templo, mujeres que sepan cómo invocar los poderes del cielo para proteger y fortalecer a los niños y las familias, mujeres que enseñen sin temor. Los ataques contra la Iglesia, su doctrina y nuestra forma de vida van a aumentar. Debido a esto, necesitamos mujeres que tengan una comprensión sólida de la doctrina de Cristo y que usen esa comprensión para enseñar y ayudar a criar una generación resistente al pecado. Necesitamos mujeres que puedan detectar el engaño en todas sus formas. Necesitamos mujeres que sepan cómo acceder al poder que Dios pone a disposición de los que guardan convenios y que expresen sus creencias con confianza y caridad. Necesitamos mujeres que tengan el valor y la visión de nuestra Madre Eva. Son mujeres convertidas y que guardan convenios, cuyas vidas justas se destacarán cada vez más en un mundo en deterioro y que, por lo tanto, serán vistas como diferentes y distintas de la manera más feliz. Les agradezco, mis queridas hermanas, y les bendigo para que se eleven a su plena estatura, para cumplir con la medida de su creación. Mis queridas compañeras en la sagrada obra del Señor en la tierra hoy, ustedes son esas mujeres que el presidente Nausen describió. Lo sé porque he conocido a sus hijos, y a sus nietos, y a queridos amigos jóvenes en todo el mundo y los he visto construir el reino. Como mencioné, por sus frutos las conocemos. Han confiado en el Señor y esa fe ahora es evidente en nuestra generación emergente. Gracias por ser esa mujer. Gracias por lo que han hecho y continúan haciendo para avanzar la gloriosa obra de Dios. Que ustedes y yo continuemos defendiendo la verdad y la rectitud y ayudemos a esta generación emergente a convertirse en las futuras madres, padres y líderes de la Iglesia de Jesucristo mientras nos observan confiar en Dios y en su Hijo y hacer y guardar sagrados convenios. En el nombre de Jesucristo, amén. El discurso de Auderbrand H. Nielsen aborda temas de fe, perseverancia y el poder de los convenios dentro del contexto de la familia y la obra misional. Nielsen, un miembro de la presidencia de los 70, ofrece un relato inspirador que mezcla experiencias personales y ejemplos bíblicos para reforzar su mensaje. Nielsen enfatiza la importancia de los convenios sagrados, comparándolos con los convenios que hicieron los padres del ejército de Elamán en el Libro de Mormón. Los convenios, según Nielsen, son un pilar fundamental que sostiene la fe y la perseverancia de los miembros de la Iglesia. Ejemplo, los padres del ejército de Elamán enterraron sus armas como símbolo de su compromiso de no volver a la violencia, un acto de fe y transformación personal.
Nielsen resalta la importancia de la familia en la enseñanza y el fortalecimiento de la fe. Narra experiencias personales con sus hijos y destaca cómo las enseñanzas y ejemplos de los padres influyen profundamente en sus hijos. Ejemplo, la anécdota de la familia de Nielsen y el caos en la hora de dormir muestra que incluso las familias que parecen no alcanzar el ideal pueden, con el tiempo, lograr grandes cosas a través de la fe y la perseverancia. El discurso subraya la dedicación y el impacto de los jóvenes misioneros en la iglesia. Nielsen comparte historias conmovedoras de misioneros que enfrentaron adversidades, como el tifón Haiyan en Filipinas, y cómo su fe y preparación les permitieron superar esos desafíos. Ejemplo, la historia de los misioneros en Tacloban que, a pesar de perder su casa, continuaron sirviendo a los demás durante la catástrofe del tifón Haiyan, es un testimonio del poder de la fe y la preparación misional. Nielsen menciona las palabras del presidente Nelson sobre la vital importancia de las mujeres que guardan convenios y su rol en guiar y proteger a la próxima generación. Subraya la necesidad de mujeres fuertes, valientes y con una comprensión profunda del Evangelio. Ejemplo, la cita del presidente Nelson resalta la importancia de las mujeres en la defensa de la moralidad y la familia en un mundo cada vez más desafiante. Elder Nielsen utiliza un enfoque narrativo y testimonial para conectar con su audiencia, compuesto principalmente por mujeres fieles de la Iglesia. Sus historias personales y ejemplos bíblicos no solo ilustran sus puntos, sino que también proporcionan una conexión emocional que fortalece su mensaje. El uso de historias como la del ejército de Elamán y las experiencias de los misioneros durante el tifón Haiyan sirve para demostrar cómo los principios del Evangelio y los convenios pueden guiar y proteger a los individuos en momentos de crisis. Al destacar la importancia de los convenios y la influencia de la familia, Nielsen refuerza la idea de que la fe en Dios y el cumplimiento de los convenios son fundamentales para superar los desafíos de la vida. Asimismo, al reconocer y valorar el rol crucial de las mujeres en la Iglesia, Nielsen no solo alienta a las mujeres a continuar en su fiel servicio, sino que también reconoce su impacto significativo en la formación de futuras generaciones de líderes y miembros de la Iglesia. En conclusión, el discurso de Elder Nielsen es un poderoso recordatorio del impacto duradero de los convenios y la importancia de la familia en la formación espiritual. Su mensaje, lleno de fe y esperanza, busca inspirar y motivar a los oyentes a confiar en el Señor y a mantener su compromiso con los principios del Evangelio, asegurándoles que lo mejor está por venir. Marcia y mis hijas han asistido a esta conferencia muchas veces a lo largo de los años, y siempre regresan a casa inspiradas, elevadas y con un renovado deseo de vivir el Evangelio de Jesucristo. Cuando concluimos una conferencia como esta, es posible sentirnos insuficientes o pensar que nuestra familia o nuestra situación no coincide con el ideal que esperamos alcanzar. Oh Señor, he confiado en ti, y confiaré en ti para siempre. Los padres del ejército de Elamán cavaron un agujero profundo, tomaron sus armas y las enterraron profundamente en la tierra. Hicieron un convenio con el Señor de que no volverían a tocar esas armas. Son fieles embajadores del Señor. Bautizan a más de 20,000 personas cada mes. El éxito de nuestros misioneros, como el ejército de Elamán del que se habla en el libro de Mormón, es el resultado de maravillosos padres, líderes y mentores que cumplen con sus convenios. Porque se convirtieron en un pueblo justo, dejaron de usar las armas de su rebelión, que ya no lucharon más contra Dios, ni contra ninguno de sus hermanos. Y me repitieron las palabras de sus madres, diciendo, no dudamos que nuestras madres lo sabían. Y te pedimos, Padre Santo, que tus siervos salgan de esta casa armados con tu poder, y que tu nombre esté sobre ellos, y que tu gloria los rodee, y que tus ángeles tengan cargo de ellos. Estos modernos jóvenes guerreros, este moderno ejército de Elamán, a pesar de una pandemia mundial, avanzaron con fe en Jesucristo. Necesitamos mujeres que sepan cómo hacer que sucedan cosas importantes por su fe y que sean defensoras valientes de la moralidad y las familias en un mundo enfermo de pecado. Son mujeres convertidas y que guardan convenios, cuyas vidas justas se destacarán cada vez más en un mundo en deterioro y que,
por lo tanto, serán vistas como diferentes y distintas de la manera más feliz.